En 5 minutos se arreglaba esto. El delirio de siempre, ¿no? La visión que tiene este hombre, que no representa la política realmente, sino representa los intereses de un segmento que se ha beneficiado largamente, donde está su familia y sus amigotes. Y lo que dice la propia exgobernadora después de haber destrozado la provincia de Buenos Aires, te dice que ellos hubiesen tenido crédito y hubiesen pagado con los créditos que hubiesen tenido, cosa que es mentira, porque durante el gobierno de este impresentable, lo que hicieron en algún momento fue pedir tanto que en algún momento dijeron, listo, hasta acá llegamos, nos prestamos un centavo más y por eso fueron al fondo, con lo cual no hay mucho para discutir. Ahora, ¿no es realmente un sincericidio? Yo cada vez que lo veo me sorprende, porque decir lo resuelvo en 5 minutos, el préstamo, el desastre que dejaste con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, habla también de la ligereza con la que tomaste el préstamo y con la que aceptarías toda condición por parte del fondo. Pero que ya lo hizo. Porque la situación real del fondo, donde no es el fondo propiamente dicho que toma la decisión, es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, dicho por el propio responsable que hoy se encuentra al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, que le dieron la plata por un problema político, a ver si podía ganar las elecciones. No las ganó, gracias a Dios, porque hubiese destrozado del todo, pero la realidad es que a la par de esa situación, si no se ganaba, lo que quedaba era la Argentina colgada de una soga como si estuviera a punto de ser ahorcado, y donde uno tiene que ponerse a sumar que los vencimientos, que lo dice Leandro Santoro en su momento, llegan casi a los 45.000 millones sin tener con qué. ¿Cómo viste la carta de Cristina? Sobre todo este mensaje a la oposición, ¿no? Una carta con mucho criterio, la vi con satisfacción, me parece que es piola lo que está diciendo, llamando la atención a todo el mundo, que no estamos para hacer chiste con esa cosa, hay que sentarse realmente y a decidirlo. El Congreso tiene por delante una tarea muy importante, porque las responsabilidades políticas, si bien las ejecuta el presidente de la Nación, y nadie tiene duda de que la lapicera la tiene el presidente de la Nación y ejerce el poder efectivo para el cual fue embestido por la mayoría de la voluntad popular, lo que tiene que llevar después es el Congreso un debate serio donde las situaciones van a ser complicadas desde el punto de vista que planteamos nosotros, porque no estamos dispuestos a hacer acuerdos a cualquier precio, donde los trabajadores sufran, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad terminen teniendo dolores de cabeza adicionales a los ya establecidos. Hay que trabajar fuertemente como para encontrar que la alternativa en serio por la que estamos yendo, y que es la que Martín Guzmán rema la dulce de leche, pero tratando de encontrar una alternativa real que constituya una propuesta política seria, es aquella donde nunca tenga que pasar las catástrofes por el dolor o más dolores de cabeza para el hombre y la mujer común, para el pueblo argentino. Ahora, Cristina dice a la oposición, bueno, háganse cargo, es su responsabilidad, la ley de deuda sostenible indica justamente que tienen que discutirlo esto. Es que no tienen otro remedio. Bueno, pero la respuesta de Patricia Bullrich es, Cristina dijo que ganamos las elecciones. No entiende nada. No entiende nada. Es esa visión, insisto, del segmento de la derecha que no vota peronistas, usufructúan algo que ni siquiera les pertenece, que no vota peronista, que van a votar a cualquiera que lo pongan del otro lado, y a lo mejor representa más a esa oportunidad que a cualquier otra cosa, pero no una visión política en serio de defensa de los intereses de los argentinos. Hay un pueblo que reclama, no son ellos los que están buscando resolver la problemática de un pueblo que reclama que no tiene trabajo, que le están pasando las cosas como le están pasando, que es imperioso conseguir soluciones desde el punto de vista no de un comedor, sino del de tu casa con tu vieja al lado, que vos puedas realmente generar políticas públicas que los comprendas siempre, que tengan soluciones en la salud, soluciones en la educación. Lo veíamos como una de las propuestas que el fondo mismo en algún momento hizo un gesto diciendo que tendrían que ser así las políticas públicas pensadas y que iban a ser monitoreadas conforme el artículo cuarto del propio acuerdo con el fondo. La visión es la que está. Hay que tratar de encontrar alternativas que son las que permitan que el pueblo ordene y vaya mejorando su solución por un trabajo, por generación de riqueza que su propia labor le permita, y que pueda salir definitivamente de donde se encuentra atrapado por lo que hicieron esta gente. ¿Es mejor un mal acuerdo que un no acuerdo? ¿Y viceversa? Siempre será un mejor... Los acuerdos nunca van a ser buenos.
Porque el acuerdo real, el acuerdo real con el fondo sería, el buen acuerdo con el fondo sería, señores, cortemos acá, de 15 años de gracia y empecemos a dejarme reconstruir. Y en el medio del camino se van a encontrar con que la Argentina empieza a pagar antes y resuelve las cosas. Eso no va a suceder. Entonces, cualquier acuerdo que nosotros vayamos consiguiendo, que es el que está bregando el ministro de Economía y el presidente de la Nación, el que va a encontrar es él, que mejor se pueda hacer en las mejores condiciones posibles y que no nos ponga a nosotros a parir porque no levantamos la cabeza desde el esfuerzo. El esfuerzo se está haciendo, los niveles de recaudación son fenomenales, acababas de explicarlo vos recién lo que significa la reducción del déficit fiscal porque en todas las condiciones hay un control del gasto y hay un ordenamiento respecto de la mejoría en las recaudaciones y en el funcionamiento de la propia economía, y estas cosas tienen que ser las que nos generen los elementos suficientes como para que podamos poner arriba de la mesa en el marco de un acuerdo. ¿Lu? Sí, Aníbal, bueno, Cristina decía, esto se resuelve en el Congreso, como están hablando ustedes, pero los legisladores en definitiva terminan respondiendo a su dirigencia. Ya vimos cuál fue la reacción de Patricia Bullrich, sabemos o suponemos cuál es la reacción de Macri. ¿Vos lo ves a Larreta, por ejemplo, para ponerle nombres a las distintas posiciones, con autoridad como para que un grupo de legisladores esté más propenso al diálogo o de dónde va a salir ese acuerdo? Pero que me parece que la situación no pasa por discutir entre políticos, la situación pasa por la propuesta que se ponga sobre la mesa. Si ellos son tan proclives a hacer lo que ya hizo Macri con Griesa o con todas las chanchadas que hicieron cuando tomaron el gobierno, que es un despilfarro fenomenal de dinero y después seguir tomando deudas para gastos corrientes, si ya lo hicieron en algún momento, ¿por qué es de suponer que no lo van a querer hacer ahora? Si están dispuestos a arreglar a cualquier precio, así le cueste al hambre del hombre y la mujer común, por ejemplo, un pueblo argentino que no quiere pasar hambre, que se lo van a hacer pasar de alguna manera, si las propuestas nuestras son mucho mejores, comprenden al pueblo, es decir, todas las decisiones son con el pueblo adentro, comprenden al pueblo. Lo que hay que discutir entonces no es quiénes son los dirigentes que van a acompañar o no, porque supuestamente ellos estaban dispuestos a ceder a cualquier tipo de acuerdo, así sea oprobioso para el pueblo argentino, y sin embargo nosotros buscaríamos encontrar una alternativa que nos deje crecer, al decir de Néstor Kirchner, los muertos no pagan deuda, que nos deje más o menos ir trotando y creciendo para que nosotros pudiéramos ir pagando de la mejor manera la deuda que contrajeron otros. No, y además que es una situación, bueno, Cristina lo decía en la carta, pero muchas veces queda un poco de lado. Es una situación de extrema gravedad. Para mí, por ejemplo, la medida que se adoptó los días pasados del Banco Central respecto de las tarjetas y los gastos del exterior, habla mucho también de la necesidad de tomar medidas indudablemente antipáticas, porque la verdad es que no dejaron reservas robustas, la verdad es que hay que devolver una cantidad de endeudamiento feroz, y me da la impresión que se habla, me parece también que por falta de voceros, digo, se tomó una medida y no hubo demasiados voceros explicándola, de la situación en la que se encuentra la Argentina hoy. Yo sé lo que piensa el presidente al respecto, sé lo que piensa, o por lo menos infiero lo que está pensando Martín Guzmán al respecto. La visión que tienen es una visión de tomar decisiones más que necesarias y por el tiempo que sea necesario. Yo creo que hay quienes están estudiando en este momento cómo suplir la decisión de esta característica que es absolutamente antipática, y encontrar alternativas que sean supletorias de lo que venía sucediendo hasta este momento. La realidad es que no puede ser que todo el pueblo argentino pague o subvencione este tipo de compras en contra del resto. No está bien. ¿Y cómo se podría resolver? O sea, a mí se me ocurre, es una de las visiones que yo tengo, no represento al gobierno, es mi visión. Mi visión es que podría haberse dejado el mismo sistema pagando intereses. Entonces no sería el pueblo argentino el que subvencione los pagos para aquellos que necesiten viajar. Se resolvería de una forma más corta. Yo no soy agresivo con el que quiere viajar. Si quiere viajar y lo puede hacer y había una forma acomodada para poder comprarlo, tonto sería que no lo hiciera. Se hubiera resuelto mejor tal vez con tasas de interés. A mí me parece que aplicándole una tasa de interés es una forma de resolver la situación en la que nos encontramos, y no era tan agresiva como los que lo necesitaban para poder viajar. En su momento, en este programa, cuando estábamos los lunes, me acuerdo que charlábamos del precio de la carne y vos me decías, no puede ser que la carne esté en estos niveles y que no se haga nada. Bueno, finalmente se hizo
y ahora hay una nueva novedad que tiene que ver con el aumento que hubo entre el 12 y el 19 de noviembre desde los frigoríficos del 20-25%. ¿Cómo lo estás viendo? Todas las cosas sí que tienen que seguir hablándose. Seguramente el Ministerio de Agricultura y seguramente Producción y seguramente el Ministerio de Economía deben estar viendo políticas comunes como para poder acotar y acordar elementos que generen mercado para esa situación específica. Toda la discusión con el tema de la carne que va a China y todo ese tipo de cosas, ya la hicimos, la discutimos y sabemos a dónde tienen que ir esas cosas. ¿Cómo resolver para poder garantizar que la presencia del mercado que impacte como si fueran los que decidieran por otros y se llevan puesto un pueblo que no está comiendo prácticamente nada de carne, es una cosa que no es saludable y que a la corta, no a la larga, a la corta va a tener dolor de cabeza muy grande para un país. Bueno, seguramente los ministros que son políticos y que tienen la cabeza bien puesta en esto estarán trabajando en ese sentido para ordenarlo. Por eso te consultaba, porque siempre me pareció muy genuina tu opinión al respecto. De alguien que tiene calle. Y ahí hay una encerrona del gobierno, ¿no? Por un lado, la necesidad de dólares, la necesidad de exportar, y por otro lado, la necesidad de que los argentinos puedan comer un bife a la noche. Hay que jugar al mejor equilibrio de todos. Cualquiera de las cosas que se hagan siempre tiene que ser con el pueblo adentro. No puede ser de otra manera, salvo para esta derecha berreta con la que confrontamos en la Argentina, que te hablan de que ganar una elección y no sé qué cosa. La realidad es que cualquiera de las decisiones que se tomen tienen que ser con el pueblo adentro. Tampoco soy antiproductor. El productor tiene que tener beneficios, sí, claro, los tiene que tener. ¿Cómo hacer para llegar a un punto que le permita colocar su producto en algún lugar con buena performance, que le dé ventajas competitivas para poder tener un nivel de stock también lo suficientemente importante y reconocido, que puede trabajar de la mejor manera colocando otros nuevos productos, pero además y que el argentino no pague 2.000 pesos una tira de asado. Claro, una tira de asado a esa plata. Eso es lo que no puede pasar. Sofi. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Aníbal? Buenas noches. Siguiendo en esta misma línea de el Frente de Todos, la carta de Cristina Kirchner y de ciertas diferencias que siempre fueron a la luz de la sociedad y que son conocidas, para quien está mirando y que tal vez tiene cierta preocupación de cómo está el Frente de Todos hoy en sus relaciones. Se habla de un enojo de Máximo Kirchner con el presidente Alberto Fernández, Cristina Kirchner que habla a través de una carta. ¿Cómo está hoy el Frente de Todos de cara a los 2 años que viene en sus diferencias internas? El Frente de Todos tiene que gestar políticas públicas. Hoy no hay otra cosa para hacer que no sea eso, y que es el fondo de la cuestión y que es quizás la responsabilidad y los gestos más loables en términos de la política, gestar políticas públicas. Y para gestar esas políticas públicas es tratar de llegar al consenso entre los distintos sectores que componen un frente. Es un frente, vuelvo a insistir, siempre insisto y lo repito, que yo aprendí a ser frentista con Juan Perón. Esas decisiones que se tomen tienen que ser coherentes y en el marco de las posibilidades que se tomen para cumplirlas, para poder llevarlas a la práctica. No sé si uno discute con el otro, está disgustado, no está disgustado. Me tienen sin cuidado. Mientras la cosa funcione. No. El presidente es el que tiene que tomar las decisiones y tiene que tomar las decisiones. La carta de Cristina creo que es una carta que apuesta a lo que se está haciendo y lo que está poniendo blanco sobre negro respecto de quiénes son los que tienen las responsabilidades de llevar a la práctica, porque se va a tener que discutir en el Congreso. Lo que todos criticamos durante mucho tiempo de que se decidía en el Poder Ejecutivo sin ningún tipo de participación popular de alguna manera, porque el Congreso lo que está representando es el pueblo en sus bancas, ahora lo van a tener que hacer. Y el presidente va a estar tomando decisiones de fondo para mejorar esa performance de la mejor forma que pueda. ¿Sentís que después del domingo electoral el presidente se levantó con la espalda un poco más ancha? El presidente viene tomando decisiones desde los 90 días que le tocó gobernar sanamente. Después no fue sano eso. Sí. Se habla poco de eso, ¿no? Fue una complicación severa donde tuvo que cargárselo al hombro y cargar ese tema. Y tras bambalinas,
ponerse a trabajar con la deuda privada, con el Club de París, con la situación con el fondo, con la colocación de bonos, con los problemas del financiamiento en la Argentina, que estaba en default y que había que resolver cómo colocar esos fondos, cómo conseguir y armar nuevamente un sistema de créditos que realmente le pueda ser útil a la pequeña y mediana empresa, al comercio, que todo ese tipo de situaciones se hicieron segunda, tercera, cuartas líneas atrás de lo que estaba sucediendo con la pandemia. Mi pregunta es, después de que las encuestadoras, que los grandes medios de comunicación, que la oposición vaticinara una tremenda paliza electoral, que duplicara la diferencia en la provincia de Buenos Aires, que se dijera, vamos a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados, digamos, puso una expectativa muy alta a la oposición, que de hecho no pudo disimularlo en sus rostros el día de las elecciones. Pero la realidad es que eso se parecía mucho más a lo que querían que a lo que podía suceder. Bueno, pero da la sensación... Es lo que querían, pero no es lo que podía suceder. Pero da la sensación que fue como una revancha para el Frente de Todos, o que por lo menos el Frente de Todos se levantó con más aire político. El Frente de Todos tiene mucho más para crecer todavía aún, porque todo lo que se consiguió ahora y ventajas que pudo haber sacado de la derecha tienen mucho que ver con eso que se hizo, con ese esfuerzo, le pasó a los poderes ejecutivos de la mayoría de los países en el mundo. Esos esfuerzos que se hicieron, denodados esfuerzos para cumplir con una solución a un mal que aqueja a un pueblo y que el pueblo sabía que lo tenía que hacer y que no lo contabilizaba como que tenía que debérselo a alguien o reconocérselo o darlo por entendido porque era una situación absolutamente complicada mundialmente y que las soluciones tenían que caminarse por otra vía. Vuelvo a insistir, basta con ver la situación de la mayoría de los países, entre ellos Alemania o tantos que han pasado por situaciones complicadas. ¿Por qué no íbamos a pasar por una situación complicada nosotros? Pero en el caso puntual al presidente, muchas de esas cosas se vieron ya, no tiene la misma visión que tuvieron unos meses atrás en otros países. Vos decís, esta fotografía electoral del no es la misma que hace 6 o 7 meses atrás en otros países. Y decís, fue la peor de todas. Es el piso. Sí, claro que fue la peor de todas. No va a ser la que va a sostenerse en este caso. Las situaciones respecto del déficit primario, déficit fiscal ordenado respecto al tema de la situación financiera, porque no es lo mismo una cosa que la otra. La presión que se está haciendo a nivel mundial para ordenarse en las cuentas es, diría, de un orfebre lo que está haciendo Martín Guzmán, y que el presidente es el único que toma decisiones respecto del funcionamiento de esas acciones para seguir adelante. Todo lo que se ha llevado o lo que se ha hecho respecto de la oposición, que solamente se dedicó a estorbar, no ha hecho un gesto saludable respecto de lo que le pasa al pueblo, y el pueblo tampoco se lo asigna como que ellos tuvieran razón. Lo que hace en este caso es lo que sucedió en el resto de los países, es una solución que esperaban, que la encontraron, que la tienen, que la tenemos, no que la tienen, que la tenemos, que nos vacunaron, que nos cuidan, que nos protegen, pero como que nadie le tiene que deber nada a nadie, y me parece saludable que así sea. Y bueno, ahora veremos cómo se va a proyectar estos 2 años del presidente hacia su reelección. Es todo para arriba desde acá. Decimos. Totalmente. Vos sabés que el otro día hablaba con un importante referente de la oposición, off the record, y me decía que habían discutido mucho, puertas adentro de Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich, que entendía que había que endurecerse, que la sociedad les dijo, vayan por todo, digamos. Y esta persona me decía, lo que no entendió Patricia Bullrich es que en realidad no ganamos la elección como Juntos por el Cambio, sino que fue un voto bronca, un voto de enojo contra el gobierno. ¿Entendés que pasó algo de eso? Yo no sé si fue voto bronca contra el gobierno. Yo sé que hay muchas cosas que no se pusieron a resolver. Estados Unidos aplicó el primer año de la pandemia 12% del Producto Bruto Interno a la solución, y el segundo año 12% del Producto Bruto Interno. Nosotros aplicamos el 6%, porque no teníamos forma de hacernos del crédito. Esto que dice Vidal, que es una sinvergüenzada de las tantas que comete, no es otra cosa que una visión errónea de lo que sucedió, porque a ellos les cortaron el crédito hacía mucho tiempo y por eso fueron al fondo. Y no tenemos crédito, y no tuviéramos tenido crédito, como dice esta señora, para pagar las deudas que se tienen. Todo este tipo de situaciones son las gráficas contundentes de lo que fue sucediendo con la pandemia y la pospandemia, y soluciones que nosotros tenemos pegadas ahí con saliva, porque tampoco está para gritar tenemos todo resuelto, y hay que ser cuidadoso y respetuoso de lo que se viene para poder cumplir y acabadamente encontrar soluciones concretas y responsables con este tema. Entonces, es mucho lo que hay que hacer, es mucho lo que hay que prepararse,
Yo no creo que sea enojo, pero faltaron muchas cosas y soluciones que hubiéramos preferido tenerlas y haberlas dado oportunamente y no se pudieron hacer. Actividades que casi estuvieron a punto de desaparecer, como pasó con la hotelería, como pasó con la gastronomía. Bueno, muchos que sobrevivieron casi con la agüita a la punta de la nariz. Hoy están empezando a ver un poquitito que se le mueven las cosas y uno tiene que festejarlo. Eso, bueno, ese es el camino que nosotros vamos a empezar a ver. Desde acá en más, que todo eso es un efecto real que el presidente pensó. Ariel Sack. Lo llevo para el tema de la justicia, si me permite, ministro. Usted es abogado y contador. En los últimos días hubo una causa en la cual fue sobreseída la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los imputados. La oposición salió a decir, es momento de un cacerolazo. Hernán Lombardi, de hecho, lo escribió así, y empiezan a sostener que la justicia está manipulada y que Cristina Fernández de Kirchner en realidad debería estar sentada en el banquillo de los acusados en el caso Otesur Los Sauces. Usted debe conocer bien el caso, debe conocer muy bien el Estado por dentro. Estas causas siempre tienen algo que ver con el Estado. Quería su opinión sobre el fallo y por supuesto su opinión sobre cómo reacciona la oposición a una decisión de la justicia. El fallo habla específicamente de determinadas acciones que van a tener un rol de continuidad y que en la aplicación de la ley más benigna hace que se extinga la acción penal. Esta visión no es una visión antojadiza del que está hablando, es una visión que arranca en el 2014 con el fallo Granillo Campo, en el cual dice con toda claridad que la aplicación ante un delito, la aplicación de la ley más benigna hace que se extinga la acción penal. 2014, fallo Granillo Campo. En el 2017, la misma Corte, con otra composición, porque en aquel momento Maqueda y Lorenzetti sí habían votado por el fallo Granillo Campo, en el 2017 ni Maqueda ni Lorenzetti votaron porque ellos sostenían que el 2x1, que es lo que se había aplicado específicamente en ese momento, no aplicaba para los casos de delitos de lesa humanidad. La visión que se tuvo en ese fallo, que es el Muiña, es la que utilizó este Tribunal Federal. Primero quiero hacer una aclaración, porque lo dice hoy Morales Solá en La Nación. Yo no conozco al juez, no hablé nunca con él, ni lo vi, ni por teléfono, ni si hoy me dan 10 millones de dólares para verlo entre 10 personas, lo pierdo porque no sé quién es. El juez Grunberg. El juez Grunberg. Claro, no, el otro. Obligado. Bueno, no lo conozco, no sé quién es, pero te lo cargan lo acusaron de tener vínculos con Obligado. Y pareciera ser, dice Morales Solá, que es amigo mío. No lo conozco, no sé quién es, no lo vi nunca. Y lo que está diciendo, lo que están diciendo específicamente el Tribunal Federal, que si ellos siguieran adelante con el juicio termina sobreseído, porque la realidad es que no tiene ninguna razón de ser por ese tema y que se investigó mal. No, es que no había ninguna razón de ser si es un delito si es una acción de continuidad la que está llevando en esta práctica y se aplica la ley más benigna, se extingue la acción penal, no tiene mucho para discutirse. Ahora la oposición sale a decir vamos por los jueces. No, dicen lo que quieren, está bien. Decir se puede decir cualquier estupidez. En el diario está llena de estupideces que se han escrito al respecto. Alguien que realmente conozca del tema y no tenga mala fe, lo que tiene que ver es exactamente que tiene dos fallos donde la Corte ha sido más que gráfica al respecto y que todos sabemos la importancia que tiene una acción de esta característica para la jurisprudencia de la Corte, en el caso Granillo Campo del 2014 y en el caso Umiña del 2017, y 20 casos que el mismo Tribunal Federal pusieron a la luz para mostrar que no era antojadizo, no era una visión parcial ni amiguera del tribunal, sino que era lo que dice la jurisprudencia de la Corte. Ahora, el daño ya está hecho, ¿no? Sí, hay mucha gente a la que no le sacás de la cabeza. Pero Juan, en tu programa, los domingos, los lunes o los días que has estado, hemos hablado 20 veces de esto y yo te he dicho, todas las causas en las que está Cristina están inventadas. Son inventadas, hagan lo que quieran. ¿A dónde van a llegar? Al tacho de la basura, porque son inventadas. Y además acusaciones duplicadas, ¿verdad? Porque en este caso era la figura de asociación ilícita, que fue uno de los argumentos también que planteó la defensa. En todas se repite de la misma. ¿Cuándo se corta eso? Exacto. Bueno, en el juicio de vialidad, por ejemplo, que es donde Cristina Kirchner está en el banquillo de los acusados, un juicio que tiene 2 años y medio de recorrido, la figura también es asociación ilícita y defraudación al Estado. Sí, en cualquiera de los casos siempre terminamos de la misma, porque como no es un delito autónomo, termina siendo un delito que va calzado con otro delito. El de lavado, en ese caso, el 303 del Código Penal, hablaba específicamente de lo que significaba el autolavado. Y no puede mostrarse con claridad
que lo que están diciendo en esta causa específica, en este fallo que acaba de dictar el Tribunal Oral Federal 5, si yo no me equivoco, lo que está diciendo específicamente es que cómo se demuestra que haya un lavado de dinero blanco para hacer dinero negro. Técnicamente es imposible que haya dinero blanco transformado en dinero negro. Es imposible. ¿Cómo se hace? No conozco técnicamente cómo se puede hacer. Ni como abogado ni como contador. No sé cómo se hace. Se me pasó por alto algo en la charla respecto del proceso electoral, del Frente de Todos, la fotografía. Vos decías, bueno, este es el piso del Frente de Todos, ahora es todo para arriba. Y si no me equivoco, me pareció escucharte decir, bueno, ahora Alberto Fernández se prepara para la reelección. Claro. ¿Vos apoyás la reelección de Alberto? Absolutamente. Bueno, lo pregunto porque él mismo abrió las PASO, digamos. Absolutamente. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con las decisiones, con la reelección de un presidente que con todo lo que se comprometió lo llevó adelante? En función de las mismas visiones que tengo yo desde el punto de vista ideológico, si se quiere, y desde el punto de vista fáctico cuando se trata de los intereses del pueblo. ¿Y que haya habilitado las PASO? ¿Qué te parece? Dos elementos que él trató, alguna vez lo charlamos junto con él. Uno es ese. Estoy convencido que tiene que estar abiertas las PASO. No se le hace ningún favor a los partidos políticos las listas de unidad, aunque alguna vez me haya beneficiado a mí, como sucedió cuando fui senador de la Nación. No se le hace ningún favor. Es necesario competir. Siempre se fortalece con las competencias. En mi visión esa. ¿Aún competirle al presidente? Y si quiere ser otro presidente, que compita. Si es que quieren hacer eso. Ahora, también uno podría hablar de... Bueno, creo que lo hemos charlado ya al aire, si no me equivoco, en minuto 1. Yo recordaba pasos que fueron muy dolorosas para el peronismo. Pero las soluciones no salen de otro lugar que no sea de la decisión del pueblo peronista. Nunca van a salir de otra manera. Y ahora que tenemos un frente que se robustece, que se consolida, que tiene una visión mucho más contundente que la que teníamos, es mucho más fácil de ver esa visión. Competir si es necesario, ¿por qué no? ¿Y el presidente va por la reelección, decís? Yo no represento la presión del presidente, ya sé. ni soy su exégeta. Yo digo lo que yo veo. Un presidente en la Argentina solo puede excluirse si eso hace la catástrofe que hizo Macri, porque si no se excluye, lo excluye el pueblo. Ahí la muestra está más que gráfica. Al presidente de la Nación basta mirar todos los elementos que se han llevado a la práctica desde que comenzó su gestión, esos 90 días, más la pandemia completa, cómo terminaron las elecciones en algún momento. Y eso es altamente beneficioso a su figura. Siempre pasa lo mismo en televisión. Llega el momento más álgido de la entrevista y nos tenemos que ir a una tanda. ¿Me esperás 2 minutos? Sí. 2 minutos y seguimos con Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación en conflicto de intereses. Está Carlos Maslatón, ya lo estoy viendo, se prepara para ingresar. Gracias por venir, Maslatón. Está Sergio Chousa. Tenemos un programa hasta las 12 de la noche. 2 minutos de tanda y seguimos con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Hablábamos recién del armado electoral del Frente de Todos. Yo decía, a mí por lo menos me llamó la atención el mensaje de Alberto diciendo, bueno, hay que aprender de este proceso electoral, es necesario abrir paso. ¿Te imaginas competidores presidenciales dentro del Frente de Todos? ¿Por qué no? No debiera suceder. No te pregunto nombres propios, ¿no? Pero no debiera suceder por una razón elemental. Si lo que yo analizo termina siendo cierto, como yo lo analizo, nadie va a querer competir con el presidente, porque las diferencias van a ser muy grandes. Si es así como yo lo pienso. Vos decís, se vienen años de crecimiento. Es que todo lo malo ya pasó. Y ya antes de las elecciones mismas ya veías un montón de índices que empezaban a levantar sus curvas. Bueno, esas curvas son las que te muestran que no estabas detenido, porque eso empezó un año antes. Empezó el trabajo a funcionar. Lo que pasa es que la máquina arranca y cuando arranca hasta que se calienta, hasta que todo ese tipo de cosas, hace una diferencia en tiempos de resultados positivos. Pero los resultados positivos cayeron de antes de la elección y el presidente usufructó de un pedacito, aunque más no sea de eso. Bueno, con todo lo que se viene por delante, yo no sé si va a haber alguno que va a querer competir, pero que tienen que estar dadas las condiciones, tienen que estar dadas. ¿Y la fórmula? Fernández, ¿cómo la ves? ¿Funciona? Yo me siento muy satisfecho con ello, pero yo no soy quien, no sé decirte. Como elector lo decís vos. Sí, claro, qué sé yo, como afecto, como pertenencia, como quieras. ¿Y electoralmente te quedaste con ganas de volver a jugar?
No. No, ya te sacaste todo. No, yo soy un león herbívoro. A esta altura. ¿Lu? Sí, Aníbal, yo me quedé enganchada con el tema de la reelección, que vos dijiste abiertamente apoyo la reelección de Alberto Fernández, lo cual es lógico. Ahora, si se abre una interna, para que quede claro, porque es la posición de Cristina hoy, es lo que ella está diciendo hoy o dejando trascender. Si se abre una interna y tenemos, por un lado, Alberto Fernández y por otro lado, a quien sea el candidato de Cristina, sea Kicillof, quien sea en ese momento. El candidato de Cristina va a ser Alberto. Pero si hay una interna... Si hay alguien en este país que conoce de poder, es Cristina Fernández de Kirchner. Vos igual apoyarías a Alberto, digamos, Si hay en alguien esa que interna. tiene en claro cuál es la forma en que se puede ayudar para que la Argentina salga de donde la dejaron estos personajotes, es Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese marco de la visión que ella tiene, no va a entender por dónde pasa, porque eventualmente puede haber discutido no con el presidente. No, no es la Cristina que yo conozco. La que yo conozco siempre pone la ficha en el pleno que va a salir y va a seguir siendo el que está, el señor que se encuentra en esa imagen. ¿Por qué? Y bueno, porque todos los esfuerzos que hubo que hacerlos en el momento más difícil y donde hubo contratiempos y quejas y enojos y cabestreos y todo lo que tiene que haber pasado, llega un momento en donde se empiezan a exhibir cuando los resultados se ven, ¿eh? Ministro, ¿quedó algo por charlar? Creo que no, ya está. Ministro, gracias, Gracias a por la ustedes. visita, como siempre. Tenemos una novedad de último